Tantas niñas y adolescentes que no pidieron venir al mundo en hogares donde no se preocupan por ellas, donde en muchos casos han sido víctimas de violencia sexual por parte de su círculo familiar, como lo demuestran las cifras del Ministerio Público, que revelan que el 49.4% fueron abusadas en su propio hogar y piden a gritos atención, comprensión y apoyo para superar sucesos terribles en su vida. Con ese objetivo, son acogidas en los hogares del INAVIF para niñas y adolescentes y, según el caso, reinsertarlas en sus familias o en la sociedad, garantizando sus derechos. El problema es que en los hogares del INAVIF no se estaría cumpliendo el objetivo de protegerlas. En muchos casos, vienen del maltrato afuera para recibir maltrato adentro de los mismos hogares, como ocurre en el caso que revelaremos hoy. Se trata del hogar de la niña en Trujillo, donde, según testimonios, por años, las niñas y adolescentes han sido maltratadas. No sabe cómo nos grita, no sabe. Por eso queremos poner denuncia contra ella. Nos amenaza que si nos escapamos nos van a poner la denuncia. Ella es Yajaira Arteaga, quien hasta noviembre del año pasado era como una madre para ellas, y que fue retirada del cargo por luchar por los derechos de estas adolescentes que ya han sufrido mucho y merecen atención, no indiferencia. Según nos cuenta, la situación se habría agravado a su salida. Las empiezan a amenazar más, hacen su huelga de hambre, se vuelven a subir a los techos. Es decir, las amenazas que yo presencié y que yo vi que les hacían se intensificaron en las fechas posteriores al 5 de noviembre, a mi salida. Es decir, ya no había quien las protegiera. El gran amor que surgió hacia las que considera sus hijas la lleva a seguir luchando desde afuera, porque sabe que la estarían pasando peor sin nadie que las proteja. No necesito parir para poder sentir amor. Y ellas se ganaron el amor. Son adolescentes que han sido vulneradas afuera y adentro. El día 19 le escribí a la ministra, a la viceministra, a la directora del INAVIF. Me llamaron del programa Aurora a callarme. ¿Programa Aurora te llamaron a callarte? Cuando se supone que el programa Aurora tiene que proteger. Me llama la coordinadora territorial del Departamento de la Libertad del programa Aurora. Yo soy Isabel Botton, coordinadora territorial del programa nacional Aurora. Sí, dígame. Usted como informante de unos casos del hogar de la niña. Estas dos niñas que se han escapado el día jueves, ellas se han escapado diciendo que van a denunciarlas al equipo técnico. Equipo técnico es la directora, la psicóloga, trabajadora social, enfermera. ¿Cuál es la directora? La directora, señora Blanca. ¿Blanca? Sí. ¿Sigue Blanca? Sí. Regresó. Ella ha regresado y ni bien ha regresado ha empezado con más cosas. Ya lo denuncié al CEM y le voy a denunciar voy a seguir las denuncias yo. Isabel Botton, coordinadora territorial del programa Aurora, en este audio que tenemos en nuestro poder y que dura aproximadamente 10 minutos, le pide a Yajaira que no siga la denuncia que ella ha puesto contra la directora del hogar de la niña, Blanca Castillo Martel, en el CEM, es decir, Centro de Emergencia Mujer del Milagro en Trujillo. En otras palabras, la coordinadora del programa Aurora está más preocupada en que no llegue la denuncia a la prensa que en proteger a las menores. Ya, pero el asunto es este, pues. Nosotros tenemos que ver primero, porque estamos hablando de institución a institución. Sí. No se trata de que tú denuncies al CEN porque todavía no toma conocimiento, porque no ha hecho nada. Es de que es una institución y somos de la misma institución que debemos tomarlo con, pinzas, ¿no? Yo he mandado los documentos, algunos por agresión hacia tutoras, a Lima. Conversé con la encargada de unidad de niños y adolescentes. Me dijeron que eso se conversa. Por eso te digo, claro, por eso hay que tomarlo con pinzas, hay que hacer las cosas de manera calmada. Ahora lo tengo yo y voy a ver cuál es el equipo más idóneo para que vayan. Entonces dicen que tú has seguido llamando, ¿no es cierto? Sí. El milagro. Y pues hasta ahí déjalo. Ya. Y si te vuelven a llamar, dile que ya te pusiste en contacto, nada más así, que ya lo van a atender. Ya.
nada más, Ya. porque después se hace más grande. Ya escucharon, para la coordinadora Isabel Botton del programa Aurora, es mejor hacer espíritu de cuerpo por ser una misma institución para no agrandar las cosas, según ella, y si le puede echar tierrita, mejor. Pero ¿qué maltratos habrían ocurrido adentro del hogar La Niña de Trujillo para que las adolescentes continuamente busquen escaparse para poner una denuncia? En China Polo Dominical hemos conversado no solo con tutoras que hacían el papel de sus madres, sino también con las mismas adolescentes que estarían sufriendo los maltratos y jóvenes que salieron del hogar La Niña en Trujillo y cuentan su dura experiencia. El cargo de asistente de tutoría es prácticamente ser una madre postiza dentro del hogar. En primera instancia, cuando yo ingreso, había agresiones entre adolescentes. Todas ingresan con un tipo de violencia. La mayor es la sexual. Entonces, se espera que dentro del hogar de la niña haya un equipo multidisciplinario, es decir, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, que puedan intervenir de manera individualizada con cada una de ellas, para que en el transcurso de los meses, años, de repente, según el juzgado determine, esta niña pueda ser reinsertada a la sociedad ya superando el trauma por el cual ingresó. Acá las chicas se golpeaban y no eran llevadas ni a la posta, al centro médico, y lo reporto porque a esta menor, 2 de sus compañeras la agreden físicamente, la golpean, recibe patadas en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo, y resultaba con varios hematomas en todo el cuerpo y el labio reventado. Entonces yo el informe solicito que se le lleve a la posta, que haya una evaluación por los golpes que la menor había recibido, y como fue un viernes, lo que me dijo la psicóloga interina, que tenía que esperar la menor hasta el día lunes para que la atiendan, porque fines de semana no trabajan equipo técnico. Llegó el día lunes, no la llevaron, martes tampoco. Entonces cuando se da el miércoles la reunión de trabajo mensual con todo el personal, yo reclamo y digo, ¿por qué la menor no ha sido atendida? No consideran que un adolescente tenga que ir a una posta o centro de salud. Y cuando me lo dicen, yo, Jaira, ¿tú consideraste que ella tenía que ir? Le digo, por supuesto. Le digo, ¿quiénes somos nosotros? Le digo, yo no soy médico. Para poder determinar que ese golpe de la cabeza no le puede producir una contusión, no le puede de repente producir una hemorragia interna. Los primeros meses del año 2024 no había directora ni coordinadora, porque quien ocupaba el puesto era Blanca Castillo Martel, quien recibió una suspensión por unos meses, también por quejas similares y no atender como es debido el hogar de la niña. Sin embargo, pese a eso, en septiembre de 2024 volvió a su puesto y ya ella recibía directamente los reclamos de Yajaira. Un proceso que, según podemos leer, inició en el 2022 con un informe de supervisión por supuestos maltratos a las residentes, es decir, las niñas y adolescentes del hogar La Niña de Trujillo. Ya el INAVIF tenía conocimiento de estas prácticas con las menores, pero igual le reincorporaron a su cargo el año pasado a Blanca Castillo Martel. Lo increíble es que la Cámara de Comercio de la Libertad encima la premia en el Día de la Mujer. Hemos llegado hasta el INAVIF para buscar declaraciones y buscar a ver qué nos dicen acerca de la investigación que se lleva a cabo en el hogar La Niña de Trujillo. Nos dicen simplemente que está en investigación, pero nosotros queremos saber realmente qué va a pasar, porque acuérdense que la directora del hogar La Niña de Trujillo, Blanca Castillo Martel, ya había sido denunciada anteriormente, sancionada, y sin embargo seguía aquí, continuó después de un año de sanción, regresó al mismo hogar donde ya la habían sancionado por maltratos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es por eso que hemos venido hasta acá a ver qué va a pasar con ella, qué va a pasar con la tutora Yajaira, la que sacaron prácticamente por sacar cara por ellos. Según nos cuentan, los maltratos se daban de diferentes formas, entre golpes, intimidación en grupo, a través de poder y amenazar con no darles la llamada con su familia o demorar sus procesos, negligencias médicas, indiferencia, insultos, gritos, quedarse con las donaciones que eran para las adolescentes, incluso de no darles terapia psicológica para superar sus traumas y muchas cosas más que iremos contando poco a poco y que son parte de los motivos por lo que varias adolescentes se escapaban del hogar de la niña.
Recuerdo un caso de una adolescente que me dice, madre, yo he ingresado hace 10 meses y la tutora, la psicóloga hace 2 días me dice que tengo cita con mi juez por Zoom, y me empieza a comentar que tiene que responder cómo te trata la trabajadora, muy bien, cómo has pasado terapia psicológica, sí. Le digo, dile la verdad. Después le pregunta si es que ella ha pasado terapia, y la niña le refiere, después de 10 meses que estoy acá, hace 2 días ha sido mi primera terapia. Entonces la psicóloga le aprieta la pierna. ¿Por qué? Porque estaba diciendo algo que no habían acordado. Y así en varios casos, cada vez que tenían audiencia con el juez, la mayoría nos refiere que les apretaban la pierna y las peñiscaban para que contesten lo que les habían dicho. Las adolescentes realizan, podríamos decirle, un motín el 9 de octubre porque una de las adolescentes es agredida físicamente por la tutora. Ella refiere que la tutora Sandra le rasguñó el brazo. Al día siguiente yo ingreso a turno y le veo el brazo rasguñado. Entonces le pregunto, hija, ¿por qué te pasó? Y me dice, madre, ayer la tutora me ha rasguñado porque yo no quería entrar a la casita. Otras adolescentes me dicen, madre, no es la primera vez que ella nos golpea. Madre, a mí me ha pegado Sandra. A mí la tutora me ha pegado a mí, me ha jaloneado, me ha arrastrado. Se refieren a la tutora Sandra Patricia Saldaña Acosta, a quien no solo las adolescentes que están actualmente internas en el hogar de la niña, sino también las que ya egresaron, lo comentan. Como les contaremos más adelante. La siguiente que la vi estaba así, 3 rasguñadas, lo que generó que 2 de las niñas se escapen. Al ver las chicas y al escuchar que a una la golpean o la rasguñan en este caso, las niñas de las demás casitas empiezan a patear la puerta, empiezan a hacer escándalo, empiezan a querer salir de las 4 casitas. Y se arma ese bochinche o ese motín. Y salen algunas, y le reclaman y le confrontan a la tutora. En ese entonces ya había ingresado la coordinadora Blanca. Hicieron una reunión las 7 adultas con las 2 adolescentes del día anterior que habían reclamado por la agresión física. Te digo, la agresión también se ejerce por un tema de poder. Lo que vi yo ese día, el 10 de octubre, en esa reunión, fue a la coordinadora gritándoles, no les voy a creer, yo creo a mi ahijada. ¿Por qué? Yo pregunté, ¿por qué su ahijada? Y ahí me entero que la tutora Sandra es su ahijada porque la coordinadora ha sido su madrina de boda. Todas hablaron y confrontando a las 2 adolescentes. No les permitían expresarse bien, no les permitían, les decían que eran mentirosas, que no les creían. Con razón, adolescentes que en muchos casos pidieron ser llevadas a un hogar del INAVIF porque vivían una pesadilla con sus familias, prefieren escapar y no volver al hogar de la niña. Empezaron a darse varios reclamos de las chicas porque una de ellas le dijo, mire mis dientes, yo he perdido dientes por culpa de las enfermeras que no me llevan al doctor. Porque el problema, el otro tipo de maltrato es la negligencia médica, porque muchas de esas niñas se han quejado de infecciones ginecológicos, ¿no? Agudos. ¿Por qué? Porque como mujer podemos saber que mal olor, descensos amarillentos, oscuros, ardor, dolor, ya es algo que se va acentuando porque no lo tratamos. Y eso era lo que tenía la mayoría de adolescentes. Tenía que llegar a comprar pastillas o óvulos a mis hijas porque no hay dinero. Era lo que nos decían a todas. Les reclamó la coordinadora, mire lo que nos hacen. No nos atienden, no nos llevan al hospital. Un relato de una adolescente que aún está en el hogar de la niña. Ella refiere que la psicóloga le dijo al psiquiatra que ella escucha voces. Y me dice, madre, yo no escucho voces. Solo que yo le respondí, le contesté y desde ahí me trata mal y ella le dijo eso y por eso me ha recetado la risperidona. Indudablemente son medicamentos psiquiátricos que deben ser administrados con responsabilidad y no a pedido de nadie. Y lo que hago en revisar los medicamentos, empiezo a ver que el ácido valproico de 500 miligramos se les administraba una toma completa o 2 pastillas en el día. Entonces, ni siquiera un adulto puede tomar 2 pastillas. Esa niña, tenía 14 años, recibió ácido valproico. Sus efectos secundarios fue mareos,
náuseas, vómitos, visión borrosa, le bajó la presión, aumentó la agresividad física, ella se autolesionaba. El trastorno de conducta en un adolescente no amerita una administración médica. El profesional en psicología o el psiquiatra podemos hablar de trastorno de conducta, pero en la casa el papá, la mamá le dicen malcriado. Es solamente terapia, pero el trabajo más fácil era darles medicamentos para mantenerlas de cierta manera controladas. El caso de Elita, que llega al hospital Belén, le da una contractura cervical y no reaccionaba. Entonces lo que hacen fue llevarla de emergencia. ¿Qué, estaba inconsciente? Y perdió la conciencia. Ingresa en primera instancia por una elevación de sodio. Y sabemos que el ácido valproico tiene sodio. La psiquiatra indicó que ese medicamento era demasiado para la menor. Entonces le empiezan a dar, a administrar suero para limpiarle. Al haber habido una falla con la medicación de una niña de 14 años, Yajaira pidió que se revise nuevamente lo que se le administraba a todas y aparentemente el equipo técnico rechazó su pedido. Muchas de ellas ingresan por violencia sexual, entonces requieren, o sea, como profesional te hablo, requieren terapia. Entonces, que las menores no han recibido terapia psicológica, a mí me parece un abuso dentro del hogar, me parece un maltrato. ¿Por qué? Porque se les está negando lo que por derecho les corresponde. A los golpes, gritos, negligencias médicas y amenazas, le sumamos agua no apta para el consumo, infraestructura en mal estado y quedarse con las donaciones. Una tutora me comenta, Yajaira, mira, en el agua se han encontrado larvas. Entonces le digo, ¿eso usted lo ha reportado? Sí, me dice, pero no nos hacen caso. Me dice, yo hago un informe, primero lo solicito por chat a la coordinadora interina, ¿no? Pero para eso yo lo mando a analizar. Formo irregularidades con el agua proporcionada por la empresa Falex, toda vez que brindaría el producto en envases de la empresa Aguafiel y con baja cantidad de sólidos totales. Cuando son sólidos totales bajos, ¿qué produce? Puede producir dolores estomacales, diarrea. No es, digamos, un agua a uno para el consumo humano. El tema del dinero, nos decían que no hay presupuesto. Por ejemplo, cuando yo te mandé unas fotos de la infraestructura, estaban muy deterioradas las 4 casitas en cuanto a los caños, las puertas, los roperos, los fluorescentes. Yo me ofrezco a Donore traer personal, maquinaria y material para que arreglen esas 4 casitas. Hacen el mantenimiento y luego me entero que el dinero llegó. Yo no sé a dónde se dirigió ese dinero, pero yo corrí con los gastos de esas 4 casitas. Adentro viven un abandono, no son escuchadas, no son atendidas médicamente, ni terapéuticamente. No, si te enfermas, tú tienes que curarte sola. Yo adopté 46 adolescentes y yo estoy peleando por las 46, porque a lo largo de esos 9 meses, casi 20 adolescentes se fugaron por estos hechos. Te mandé un audio de una niña Narda, que ella entró por, violencia sexual, y producto de esa violencia empezó a tener episodios de convulsiones, que me decía, me dio una convulsión y la psicóloga y la tutora Sabina me tiraron al gras sabiendo que hay hormigas y me vieron que convulsionaba y dejaron que las hormigas me piquen todo el cuerpo. Y cuando me levanto al día siguiente me veo hinchada todo mi cuerpo, lloro y le pido a un adolescente que me ayude a trepar las ventanas para fugarme. Ella es Narda, ha cumplido 21 años y afortunadamente ya salió del hogar de la niña, donde estuvo 1 año, pero lo recuerda con dolor. Y en ese entonces también vivía los maltratos. Narda tiene síndrome de conversión, que lo manifiesta con convulsiones a raíz de hechos traumáticos que tuvo que vivir entre los 6 y 14 años, por lo que a los 17 fue ella misma quien pidió ayuda. Era mi única salida, porque ni mi familia era aceptada. Con mi mamá yo sabía que no podía estar. Y yo misma fui quien decidió ir al hogar. Sin saber que el juez ya me había derivado, yo pedí que me llevaran a un hogar y que sea solo de mujeres, les dije. Lo malo es que no me supieron tratar, no supieron ayudarme en realidad.
Tampoco me dieron estudios. De hecho, he empezado a querer soltar esa parte porque me duele cada vez que lo recuerdo, lo cuento. Es doloroso. Es algo que justamente tú quieres dejar atrás o porque ya viviste una etapa de donde algo te marcó. Lejos de eso, la ignoraron y nunca la ayudaron a superar lo vivido en el hogar de la niña. Tampoco recibió terapia psicológica que ella pedía. La parte donde más me afectó fue cuando Miss Carla les empezó a gritar a las chicas que me dejaran, que me dejaran porque estoy actuando, que solo quiero llamar la atención. Empezó a gritar, ella sí empezó a gritar, me acuerdo. Empezó a gritar a todas, déjenla, ya se le va a pasar, solo quiere llamar la atención, sigan con lo que están haciendo. Pero sí hay algunas situaciones en las que es muy estresante para mí y de la nada empieza a convulsionar. Fue muy indiferente, lloraba dentro de la convulsión. Empecé a gritar ahí en el hogar. Eso fue lo que había incrementado en realidad, porque veía el reflejo de lo que me había pasado. Empezaba a gritar que me soltara. No quería, no le empezaba a decir eso. Tenías en tu mente las cosas feas que te habían pasado y ahí gritabas que te soltaran. Sí, pero nunca nadie me agarraba tampoco. Antes de entrar al hogar de la niña, ella tenía una terapia psicológica y es ahí donde pidió ayuda. Donde había estado teniendo mi terapia psicológica y en una de esas sesiones yo termino convulsionando. Me llevaron al hospital Virgen de la Puerta. Y cuando yo despierto, hablo con la asistenta social, se acerca a mí a decir que le habían contado sobre mi caso y que era lo que, y que si quería apoyo, ayuda, algo. Y yo le dije que sí. Hay una red incluso de egresados peruana que nos hemos comunicado con el INAVIF a exigir que nos den charlas al momento, que nos prepararan para nuestro egreso. Nosotros estábamos hablando por los que están dentro de los hogares, no por nosotros, porque ya egresamos. La mayoría en todos los hogares del personal es ineficiente, no hace lo que debería de hacer. Las chicas no somos tratadas como debería de ser. Hoy estudia Derecho, gracias a una ONG, para defender a quienes son víctimas de injusticias. Solo ha sido una primera parte de todos los maltratos que ocurren en el hogar de la niña de Trujillo. En la segunda parte, les mostraremos más testimonios. La destapo, toda su espalda estaba llena de cortes horribles. Llamo a una enfermera, no me contesta, llamo a la otra, tampoco, les mando chats, les mando fotos. Y me dicen que eso no amerita una emergencia, que ella no quería estar ahí, que ella no quería vivir, que prefería morirse, que a nadie le importaba. Entonces le regalan unas mantas y las niñas bien contentas llegan a las casitas con sus mantas, a los módulos. Y me dice, hay que pedirles las mantas. Y yo volteo y la miro y le digo, pero les han regalado a ellas. Eso no es de ellas, eso es del INAVIF. Además, los verdaderos motivos de la destitución a Yajaira, luego de todos los informes que presentó la Defensoría y al SEM por el mal manejo del hogar de la niña, y cómo a la también extutora Joana Olascoaga la obligaron a retirarse con manipulaciones por sacar cara por una menor con deficiencia intelectual. Audios reveladores que demostrarían el manejo que llevó Blanca Castillo Martel. Todo en la segunda parte de este reportaje. Nosotros fuimos hasta el Ministerio de la Mujer y también con el INAVIF para ver qué nos decían. Queríamos saber acerca de esta investigación, pero se negaron a hablar. Programa Chino Pueblo Dominicano. Con estas revelaciones buscamos justicia y que las niñas y adolescentes del INAVIF tengan un trato digno.